Bueno, Muchas entonces gracias. vamos a darle paso a Enrique, que es el moderador de la última mesa de la jornada de hoy, la número 6, que hemos denominado Mojones Cervantinos, porque bueno, hemos agrupado los trabajos de los establecimientos educativos que han de alguna manera centrado su visión en qué es esto de la impronta cervantina y quijotesca en la Ciudad de Azul y por dónde pasa y por dónde se la está mirando en los establecimientos escolares. Así que, Enrique, moderador de esta mesa, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la invitación de las organizadoras de las jornadas académicas y bibliotecológicas. Lo hago en nombre de la Biblioteca Ronco, que algo tuvo que ver en todo este movimiento ya desde el año 2004. Y me encanta el título de la mesa que me ha tocado, Mojones Cervantinos, porque mirando hacia atrás veo cuántos mojones cervantinos se han venido plantando, diría yo, desde ese año que cité, el 2004, cuando hicimos junto a la Asociación Española de Socorros Mutuos la exposición Cervantes de la Mancha a la Pampa en el Teatro Español, que fue el puntapié inicial para todo este movimiento. Así que bueno, debemos respetar los tiempos. Tenemos 3 ponencias. Una, no sé si está conectada a Soledad Boggi, vos me dirás, Adriana. Si no, pasamos directamente a la de Santiago. Si hay alguien del CENS 452 que nos lo diga, O calle para siempre. no, para siempre no, le podemos dar otra oportunidad también. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, parece que no. No, me parece que no. Entonces Entonces, pasamos a la ponencia de Ciudad Cervantina, Ciudad Educadora, El Quijote en experiencia pedagógica de nivel primario, que va a estar a cargo del profesor Santiago Suñer, que es el vicedirector del Instituto Superior de Formación Docente 157, mi querida Escuela Normal Mixta Bernardino Rivadavia de Azul. Santiago, te escuchamos. Buenas tardes, ¿se escucha ahí? ¿Bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hacer una especie de introducción. Primero, no va a ser y de advertencia, va a ser un poco más tedioso y administrativo esta lectura. No es mi trabajo. Me encantó lo que pude ver, porque recién llego, me escapé de la escuela para venir acá y después tengo que volver. Me encantó lo que pude ver de lo que contaba Raquel y toda esa experiencia, y esto va a ser más familiar y cercano, quizá. No lo sé. Yo, en realidad, voy a leer el trabajo que hizo una maestra, una profesora de educación primaria, que da clases en 6º año de la escuela primaria, de la escuela normal, en la escuela 67, que es parte de toda la unidad académica de la escuela normal, digamos, donde yo soy vicedirector del Instituto Superior y de la unidad académica. Todo por el mismo precio, digamos. Así que voy a leer el trabajo en el que ella relata la experiencia que tuvieron leyendo El Quijotito, pero bueno, ahora lo voy a leer y espero ser claro, y si voy muy rápido me dicen, porque a veces cuando leo voy como apurado sin darme cuenta, y me frenan por si no se entiende, por favor. No quiero dejar a nadie en las oscuras aguas de la incomprensión. Y dice así: durante el ciclo lectivo 2018, los alumnos de 6º año de la escuela primaria número 67 participaron de un proyecto institucional que se articuló desde el espacio de las prácticas del lenguaje. En parte por tratarse de un proyecto de lectura que proponía un acercamiento a un texto clásico como El Quijote, el espacio era el más lógico y adecuado. Sin embargo, este trabajo de lectura se articularía con una serie de actividades vinculadas a la ciudad cervantina, actividades que se planificaron desde el mismo espacio de práctica de lenguajes, teniendo en cuenta las posibilidades de trabajo que brindaba, pero articulándose con otros espacios como ciencias sociales, que se verá más adelante por las actividades. Un brevísimo panorama de cómo el diseño curricular diagrama el espacio en cuestión es imprescindible para entender lo que sigue, para que quienes no conozcan el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires puedan tener una idea.
El espacio que tradicionalmente se conocía como castellano, lengua o lengua y literatura, hoy se denomina práctica del lenguaje. No voy a definir qué es práctica del lenguaje ni extenderme mucho en esto, basta pensarlo como un espacio pedagógico solamente, como una materia, digamos. Pero lo importante es esto, que en ese espacio, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que se desarrollan, uno puede encontrarse en 3 ámbitos distintos en los que está dividido, que muchas veces son fácilmente, cuando no inevitablemente, vinculables. Es decir, una misma actividad en muchas ocasiones puede pensarse de más de uno de esos ámbitos al mismo tiempo. Esos ámbitos son el de la literatura, que no requiere mayor explicación, el del estudio o formación del estudiante, que está vinculado a todas aquellas actividades que por medio del lenguaje permiten acceder, organizar, administrar y compartir el conocimiento, y el ámbito de la formación ciudadana en el que las actividades vinculadas al lenguaje están atravesadas por la conciencia de una formación social, sea para reconocer a los otros como iguales, para reconocer los propios derechos y obligaciones en un mundo normado, o para comprender el funcionamiento de las formas de comunicación social en las que se incluyen los medios y las redes sociales también. En nuestro caso, la lectura del Quijote se desarrollaría en el ámbito de la literatura. Las actividades referidas a Azul, Ciudad Cervantina, se vincularían con los otros 2 ámbitos, el de la formación ciudadana y el de la formación del estudiante, y ahora después contaremos cómo. En principio se planificó la lectura como una actividad sostenida, al margen de otros contenidos de la materia. El acercamiento al Quijote se pensaba en sesiones de lectura semanales. Esto podría explicarse así: todas las semanas dedicamos un par de horas a la lectura y comentario del libro. Y esa actividad estaba en principio garantizada más allá del trabajo con otros contenidos de la materia. No solo porque era un proyecto institucional específico, el de la lectura del Quijote, sino porque en cierta forma era independiente, solo en cierta forma era independiente de esos otros contenidos o de su desarrollo. Esto quiere decir que más allá de si las otras actividades se retrasaban o se adelantaban, llegarían esas horas semanales en que abandonábamos todo lo demás y nos dedicamos a compartir la lectura y a comentarla y discutirla. Para esta lectura se eligió el Quijotito, el Quijote para niños ilustrado por los Niños de Azul, con textos adaptados por Diana Calderón Romo, María Calzón Iglesias y José Manuel Lucía Mejías. Creíamos que la naturaleza misma de esa publicación, su voluntad de acercar un clásico a los más chicos, encontraba en esta planificación su sentido más propio. El hecho de que estuviese ilustrado por niños de la ciudad lo hacía más significativo como parte de una creación colectiva que incluía a quienes, aunque no hubiesen participado en aquella ocasión, tendrían ahora oportunidad de leerlo, de comprender esa actividad colectiva y de sentirse partícipes de ella. Es decir, en algún sentido claro, estaban leyendo algo que ya les era propio, y ese acercamiento, esa ventaja desde el principio, era un notable buen augurio para iniciar el viaje que consistía en la lectura sostenida. Al mismo tiempo se iría trabajando en la otra parte del proyecto, la que concernía a la ciudad cervantina, y más allá de las actividades que vamos a ir narrando más abajo, es necesario hacer una digresión sobre este punto. En nuestra formación docente, en los profesorados que cursamos en la provincia de Buenos Aires, entre los espacios del primer año, dentro de la práctica docente, existe un taller integrador que se denomina Ciudad Educadora. Y hay una cita del diseño curricular donde se refiere a este concepto de ciudad educadora. En la página 108 del diseño curricular para el profesorado de educación primaria se lee: el sentido de este taller es proporcionar al maestro o maestra en formación los elementos centrales para reconocer, comprender e interactuar con los múltiples y complejos espacios y actores de la ciudad que en la actualidad forman subjetividades, contribuyen a la construcción de ciudadanía y llevan adelante procesos de enseñanza y aprendizaje. Esos espacios y actores, que se hacen visibles en los niños y niñas y sus prácticas, desafían la cultura escolar, penetran en la escuela y hacen más compleja la tarea docente. Si bien es cierto que
no nos olvidamos de este concepto durante la formación y que no lo olvidamos durante nuestra experiencia docente cotidiana, el proyecto de Ciudad Cervantina nos permitió articularlo con un contenido, o mejor, con una serie de contenidos concretos que le dieron cuerpo. La idea de ciudad educadora, en el sentido del trabajo de análisis y construcción que implica, de revelación de matrices productoras de subjetividad que están ligadas a los lugares que transitamos diariamente, adquirió en el proyecto el carácter de una suerte de hilo conductor. Me demoro un momento más en esto porque me parece que es importante. Hay una aclaración en el diseño curricular. La idea de ciudad educadora no implica necesariamente que hablemos de lugares físicos. Y este detalle se volvió, mientras planificábamos el proyecto, un punto central para pensar las actividades que se vincularan con la ciudad cervantina. Hago esta aclaración porque puede perderse de vista en los datos concretos, esto es, como se narrarán actividades que tuvieron lugar en sitios específicos de la ciudad, se puede perder de vista el siguiente hecho relevante. La denominación de Azul como ciudad cervantina implicó la revalorización de puntos de la ciudad que, bueno, hay una repetición acá, que tomaron un nuevo significado. Si bien estos lugares ya tenían su sentido parcialmente conocido por la comunidad, es innegable que la sucesión de festivales cervantinos, el trabajo realizado por las comisiones, los actos, espectáculos, señalizaciones, aperturas, etcétera, que se fueron dando a lo largo de los años, modificaron paulatinamente el significado de esos lugares, pero más destacable en este punto, modificaron su capacidad de producir culturalmente significados que puedan ser apropiados por una comunidad, es decir, producir subjetividad. Esa capacidad, que está vinculada a la ciudad cervantina, era uno de los núcleos del proyecto que se trabajó en 2018. Y el proceso, o más bien el trabajo sobre el proceso que permite esa circulación de significados sociales, otro de los aspectos que se podían abordar desde la práctica del lenguaje. Así que después de esta larguísima introducción, pasemos a las actividades concretas, a la experiencia pedagógica verificable y una sucinta reflexión sobre estas experiencias. Tal como se había planificado, la lectura del Quijotito empezó con el ciclo, es decir, con las primeras clases. El plan era poder leerlo completo, aunque nos pareciera en principio una empresa bastante difícil. El plan alternativo, si las sesiones de lectura se tornaban muy extensas y nos retrasábamos, era saltearnos algún episodio. La idea de la unidad de la obra, de la experiencia de leerla del principio al fin, nos parecía imprescindible, aunque para eso tuviésemos que recortar por el medio. Por supuesto que estas decisiones, la de resignar alguna actividad o tener que limitarse por cualquier cuestión, en términos pedagógicos siempre son difíciles de tomar, porque por más realistas que seamos, cuando nos ponemos a planificar, terminamos siendo un poco idealistas y queremos abarcarlo todo, o abarcarlo de la mejor manera, o de la manera más posiblemente completa, para darles a los estudiantes aquello que creemos que es más conveniente para ellos. Las primeras sesiones de lecturas eran grupales, leía la docente y ellos seguían la lectura, leían ellos a sus compañeros y comentábamos lo leído, qué les había parecido, qué habían entendido del texto, qué le pasaba a ese hombre que de tanto leer se había vuelto loco, etc. Es cierto que en el inicio los alumnos no estaban enfervorizados con la lectura, no es necesario mentirse tampoco. Y esto puede obedecer a muchas razones que no tienen que ver con el texto en cuestión, sino propiamente con la situación escolar. Sin embargo, el planteo de dedicar 2 horas semanales a la frecuentación del texto tuvo sus resultados positivos. De a poco los alumnos no solo se fueron habituando a la lectura del Quijotito, a medida que pasaba el tiempo, todo el ambiente, incluso el lenguaje, que en principio pudo haber sido un obstáculo, se había vuelto más familiar. Y esperaban, en las horas de clase, esperaban continuar con la historia del Quijote y Sancho y sus aventuras. Incluso la participación de los alumnos en las sesiones de lectura se volvió más espontánea y numerosa, presumiblemente porque se sentían parte de una experiencia colectiva de la que no querían quedar al margen. En ese sentido, nos llamó la atención, a la hora de evaluar el proyecto, la importancia socializadora de una lectura compartida y sostenida. Es decir, la conjunción de esos detalles pudo haber sido la razón de este cambio de actitud que fuimos notando en el desarrollo del proyecto. Un mismo autor, un mismo libro, una misma historia y un mismo grupo a lo largo de toda la experiencia común. También es cierto que la lectura estaba apoyada en la conciencia de un proyecto que tenía otros aspectos, que era el de la ciudad cervantina. Esto significa que todo el grupo de sexto año sabía
que la lectura y que las actividades referidas a la ciudad cervantina eran un conjunto, y eso le otorgaba un plus de sentido a la lectura. Las actividades se organizaron de la siguiente manera: se dividió el curso en grupos más o menos homogéneos en número. A cada grupo se le asignaba un lugar específico, a unos el Cantoncillo Santa Margarita, a otros a otro grupo, perdón, la Casa Ronco, a otro grupo la Plaza de la Diversidad, la Plaza San Martín, el Museo Etnográfico, el Parque Municipal. En cada caso se trabajó con prácticas de lenguaje vinculadas al ámbito de la formación del estudiante: búsqueda de información, manejo de fuentes, organización de la información, redacción de resúmenes, preparación de exposiciones orales, porque para todas las actividades, porque todas estas actividades culminaron en un recorrido programado para visitar esos lugares. El itinerario finalizaba en la Plaza de la Diversidad. En cada parada del itinerario, el grupo correspondiente exponía al resto la información con la que había trabajado. Básicamente consistía en la definición del lugar, su historia y el significado con el que había sido pensado, su funcionalidad histórica y social. Pero además, y en este caso las prácticas de lenguaje se articulaban en el ámbito de la formación del ciudadano, en cada uno de los lugares discutíamos y reflexionábamos sobre el sentido que esos sitios tenían o tienen en nuestra vida cotidiana, de qué manera los habían conocido, si los frecuentaban o no, si les encontraban alguna función más que aquella para la que habían sido pensados, si el hecho de que Azul fuera ciudad cervantina había modificado la importancia de esos lugares en algún punto, etc. Esas conversaciones, que se daban a partir de las exposiciones de los grupos, fueron recuperadas posteriormente en el aula y se elaboraron registros de ellas en las carpetas de cada alumno. Al momento de evaluar el desarrollo del proyecto, un hecho destacable fue la manera en que cada grupo se apropió de la información con la cual les había tocado trabajar. Había en el grupo una actitud general, en el grupo total, ¿no?, en el curso, una actitud general de compromiso con aquello que habían leído y estudiado, de compromiso en el sentido no de mera responsabilidad, sino de integración, de reconocimiento de algo propio que se ignoraba o se sabía a medias o se confirmaba en ese momento. Es decir, todo indicaba que aquello que uno siempre espera con cualquier conocimiento escolar ahora estaba ocurriendo, y es que los saberes que circulan en la escuela tengan algo que ver con la vida de quienes también circulan en la escuela. El 17 de octubre de ese año se realizó la Justa del Saber Azul Ciudad Cervantina en el Teatro Español, en la que participó el grupo de sexto, junto a otros sextos años de las escuelas primarias de la ciudad. No nos fue mal, al margen esto y el valor que esta actividad tuvo como centro en el que confluían todas las acciones que se habían llevado a cabo hasta el momento en lo referente a la ciudad cervantina, con el grupo dentro del espacio de prácticas de lenguaje, y al margen la lógica voluntad de éxito de todos los grupos en la justa, un poco frustrada porque no nos alzamos con el primer premio, pudimos destacar, incluso lo hicimos con el grupo dentro del aula, el valor que todo el proyecto había significado para los estudiantes. Por una parte, la manera en que se habían vinculado con esos lugares de la ciudad que ahora tenían un sentido más rico y profundo. Por otra parte, se habían acercado a un clásico de la literatura, habían leído completamente un libro que leyeron millones de personas a lo largo de casi 450 años. Es cierto que no era el original, y es cierto que no llegamos a leerlo completo y tuvimos que dejar 2 capítulos en el tintero, pero lo habíamos leído como una unidad total. Y eso era una puerta que ya había quedado abierta para nuevas visitas. Definir en qué consiste leer un clásico es difícil. El diseño curricular afirma muy técnicamente, y en parte fríamente, que consiste en participar de la cultura letrada universal. Italo Calvino, más apasionado, dijo que no podía definir qué era un clásico salvo esto, que no había que morirse sin haberlo leído. El proyecto, de alguna manera, y con sus limitaciones, contribuyó a estas 2 experiencias. Antes de terminar, un tercer punto en que este proyecto pedagógico tuvo una evaluación positiva. Como docente de educación primaria, soy coformadora de estudiantes que hacen sus prácticas antes de egresar. Esas practicantes pertenecen al Instituto 157, del cual yo soy egresada. Por supuesto que estoy hablando en voz de otra persona, por si lo habían olvidado. El instituto, es porque no me recibí, no por cuestiones de género, sino porque no me recibí en el 157 yo. El Instituto 157 y la Escuela Primaria 67 pertenecen a una misma unidad académica. Esto implica que las prácticas de estas estudiantes están contempladas en nuestras planificaciones anuales y que existe un proyecto institucional que articula los diferentes niveles. Esto permitió que las practicantes del profesorado de educación primaria participaran del proyecto de lectura de Quijotito y la ciudad cervantina, del que ya estaban en conocimiento
antes de llegar a las aulas de hacer sus prácticas. Y también que durante la planificación que ellas hicieran para sus clases, los docentes de nivel primario, trabajáramos en conjunto con los docentes formadores de nivel superior, revisando continuamente el proyecto de lectura, lo que no deja de ser un método de evaluación constante y, por tanto, de mejoramiento posible. Y ahí finaliza ya, disculpen, no sé cuánto tardé, y si va muy rápido. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a la profesora Mayra Padín también. No lo expliqué, perdón. No, esas cosas que pasan en la escuela, han faltado muchos docentes por razones X, y no podía dejar a cargo a otra persona de su curso para conectarse en este momento y tenía clase. Estuvo bien representada, entonces. Cualquier pregunta puede quedar asentada en el chat, y como creo que venimos escasos de tiempo, no me voy a demorar más para darle la palabra a la bibliotecaria Lorena Fouquet, que está representando nada menos que las escuelas 13, 7, 21, 14 y 64, a la Escuela de Estética, al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 2 y al CEA 702. Y ella nos va a hablar sobre una tarea que se desarrolló en uno de estos festivales denominada Creencias y Supersticiones. Te escuchamos, Lorena. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, voy a empezar con el relato, así no nos tardamos más. La escuela número 13, Ernestina Mahler, cuya directora era Marta Siciliano, junto con otras comunidades educativas como la EP número 7, 14, 21, 64, Escuela de Estética, Centro de Adultos 702 y alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2, presentaron en el marco de los festejos del segundo Festival Cervantino en el año 2008 la primera parte del proyecto de integración comunitaria Los Títeres como lugar de encuentro comunitario, donde se abordó la temática Creencia y Supersticiones, organizado por la Asociación Española de Azul, la Escuela de Estética y la Municipalidad de Azul. Se realizó un intenso trabajo en las distintas escuelas en la que participaron todas las comunidades educativas. El proyecto era dirigido por la profesora Estela Cerone, al que se sumó el aporte invalorable del trabajo que realizó el artista azuleño Omar Chirola Gasparini. A partir del proyecto de patrimonio cultural de la escuela, cuyo nombre era Revalorizando la Escuela y el Barrio de la Tosquera, deseaban que el espacio y el tiempo vivido se transformaran en algo significativo para los alumnos y alumnas, que tuviera sentido de identidad y de pertenencia, y donde la historia pasara a integrar la propia práctica de la vida. El conocer lo histórico es formativo para la propia vida. Como señala el historiador José Luis Romero, la historia es muestra de vida, pero no en el sentido de convertirse en un modelo a copiar, sino en que en ella encontramos todo el repertorio de las conductas humanas posibles. Es importante reconstruir la historia a partir de la memoria, porque es la historia la que define la identidad de una sociedad, lo que le da idea de continuidad y no solamente de una mera sucesión del presente. Enseñar la historia sirve básicamente para construir una memoria colectiva que nos haga partícipes de una secuencia de acciones de hombres y mujeres como continuadores y herederos de una historia que empezó hace años. Desde el punto de vista de la lengua, el análisis de los distintos textos informativos, organizado con distintos recursos gráficos, ilustraciones, fotos, esquemas, cuadros y textos expositivos más o menos complejos, intervienen para mejorar el empleo de la lengua, la comprensión lectora, el restablecer relaciones entre los datos registrados en las experiencias y en la información provista por los textos, la toma de notas, la elaboración de conclusiones, la comunicación por escrito de los conocimientos, deriva en actividades en las que se empleó de la lengua oral y escrita, resultan indispensables para interpretar y organizar la información recogida.
Las actividades desarrolladas a partir de este proyecto fueron, para primer ciclo, la historia de nuestra escuela, y para segundo, revalorizando el barrio, acontecimientos históricos de la organización de las distintas instituciones barriales relevantes en la actualidad, la Plaza Juan Manuel de Rosas, ayer y hoy, personajes de ayer y de hoy, actualidad institucional, anecdotarios escolares. El motivo disparador de este proyecto fue realizar un trabajo en común entre diferentes instituciones educativas y salir a la calle a mostrar personajes ligados a creencias y supersticiones populares que existen todavía en la comunidad. Concretamente nos interesaba recabar lo que en los hogares del barrio circulaba como versiones orales, transmitidas por años de generación en generación y que pasaran por la escuela como un lugar donde pudieran anclar esos relatos. La idea de mostrarlo a través de títeres tuvo que ver con un trabajo que se hizo con la coordinación de Omar Chirola Gasparini, quien enseñó a fabricar los muñecos en talleres especialmente conformados para ello, donde se pusieron en juego esos relatos y se fueron imaginando los rostros, expresiones, cuerpos y detalles de esos muñecos que iban a ir cobrando vida desde la imaginación colectiva le fuera dando. Se rescataron las historias de los padres, abuelos, vecinos y personas del barrio con la implementación de un cuaderno viajero. Se escribieron cartas y se formularon entrevistas. Todo esto fue un disparador para trabajar ejes de contenidos muy importantes en prácticas del lenguaje, ciencias sociales, en todo lo que hace a poner en valor la palabra y la memoria. La educación plástica y la matemática también tuvieron protagonismo como contenidos, cuando no solo se llevaron los muñecos de la bidimensión a la tridimensión, sino que para lograrlo se trabajó con proporciones, medidas, cálculos matemáticos, tanto que para comprar elementos, cortarlos, diseñarlos y finalmente hacer los muñecos. Para conseguirlo, hubo mucho trabajo realizado, tanto en horas de clase como fuera de horario escolar, dentro de las posibilidades de quienes contaron con tiempo material para hacerlo. Estos personajes recreados desde la niñez hasta nuestros días reflejan los valores culturales e identitarios de esta sociedad portadora de una tradición particular. Entendieron los protagonistas que mostrarlo desde el mismo barrio es también compartir una marca de identidad y que nos define. Llegar al desfile fue el producto final de todo este proceso anterior. El desfile callejero comunitario se realizó un domingo por la calle Irigoyen, desde la avenida 25 de Mayo, con una parada frente al palco municipal, en donde estaban las autoridades civiles, directivos de las escuelas, el padrino del festival, doctor José Manuel Lucía Mejías, el señor Fernando Redondo Benito, presidente del Centro UNESCO Castilla-La Mancha, que dio a Azul el reconocimiento de Ciudad Cervantina de Argentina, el doctor Omar Duclos, intendente municipal, docentes y familiares de los alumnos y vecinos de la comunidad. Abrió el desfile la Escuela de Estética y luego fue el turno de la presentación en sociedad del proyecto, los títeres como lugar de encuentro. Mientras iban desfilando por las calles, se escuchaba por los parlantes un relato breve referido a los personajes que pasaban delante del palco. El ritmo de la reconocida Escuela Popular de Percusión La Chilinga, fundada por Daniel Buirá, ex baterista de Los Piojos y actual músico de Vicentico. Las historias y personajes de Azul fueron apareciendo en el desfile cervantino a través de muñecotes y disfraces, contando a lo largo del recorrido parte del origen de Azul, leyendas, mitos urbanos, miedos, tradiciones y personas que fueron parte de la comunidad. Los diferentes personajes son los que se sostienen desde la tradición oral y el imaginario popular, pero esta vez pasados por el tamiz de los barrios de nuestro Azul. El chancho con cadenas, el cuco, la viuda negra, el viejo de la bolsa, el hombre avestruz, el miedo, las curanderas, la llorona y Aurorita. Se recuperaron versos y canciones populares que se refieren a ello. Por ejemplo, señoras y señores, ya se escuchan los redobles
desde la Maipú al fondo, de la zona del Tiro Federal, viene avanzando uno de los barrios más antiguos de la ciudad, encabezados por la escuela número 13, escuela que lo viera nacer. Llega al barrio de La Tosquera, con sus personajes de ayer y de hoy, sus historias y sus anécdotas. Adelante, le queremos presentar a nuestros personajes, estos mitos urbanos sostenidos desde la tradición oral y el imaginario popular. A partir del Quijote, hemos rescatado historias del barrio con la participación de la comunidad y la construcción de esos muñecos con la participación del maestro plástico azuleño Chirola Gasparini. En este trabajo mancomunado de docentes, alumnos de todas las edades, padres, abuelos, vecinos, han transformado los elementos de desecho en estos seres, estos mitos urbanos que reflejan los valores culturales e identitarios de esta sociedad portadora de una tradición particular. Los más pequeños traen un mensaje que todos debemos recordar y hacerlo piel para no olvidar ni archivar, revalorizando nuestro barrio. Y a continuación vienen llegando los personajes, estos personajes recreados desde la niñez de nuestros abuelos hasta nuestros días, que han ido transformando en los mitos urbanos. Aquí están la Ligerita, personaje emblemático que recorría con paso vivo las calles del barrio, y se debían oír esos versos recopilados por el método de la memoria popular. Señores, soy ligerita, mi destino es caminar, y andando voy por la vida sin saber cómo llegar. Ligerita me dice el tiempo, y yo corro de aquí para allá, y si la gente de mí se asusta, a mí no me va a importar. Señores, soy ligerita, mi destino es caminar, y andando voy por la vida sin saber cómo llegar. Ligerita me dice el tiempo, y yo corro de aquí para allá, y si la gente de mí se asusta, a mí no me va a importar. Si su compañera es la Llorona, escuchemos ya sus cantos. Señores, soy la Llorona, vengo de un mundo de sombra, y lloro, lloro y lloro, y lloro por cualquier cosa. Yo tengo una historia triste que a nadie pienso contar. Ese es mi gran secreto, el de llorar y llorar. Vayan cerrando las puertas, las ventanas a atracar, pues mi llanto quiere entrar y a los niños asustar. Para alertar a los grandes hay que llorar y llorar. Lloremos que huya la risa, de los sueños no hay que hablar, que el llanto inunde las calles, hay que llorar y llorar. Cuidado, cuidado, ahí llega el chancho con cadenas. Señores, soy el chancho y hago mi zafarrancho. Cuando corto mi cadena, no existe quien me detenga. Y en noches de luna llena, soy el chancho con cadena, que va arrastrando sus penas y asustando a las almas buenas. Cuidado, chicos, que si no toman la sopa, se los lleva el cuco. Aquí está, los saludamos y le decimos a todos que tomamos la sopa. Y lo acompaña la viuda negra y el viejo de la bolsa. Escuchemos sus canciones. Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? Que si me portaba mal, me llevaba el viejo de la bolsa y no me traería nunca más. Señores, aquí me presento, soy el viejo de la bolsa y ando buscando a los chicos que siempre se portan mal para meterlos en la bolsa y no dejarlos escapar. Vengan madres ya cansados de tanto renegar, vengan abuelas enojadas de sus nietos soportar, que yo me amparo en las sombras y aparezco sin chistar para que los chicos malos sean buenos de verdad. Que se vaya el viejo de la bolsa, que se vaya y no regrese más. Y a continuación, desde los parlantes, hilvanando esa historia, incorporando a un ser representativo de la milagrosa Aurorita Martínez, la niña que fue alumna de la Escuela 13 y que una vez fallecida se dedicó a cumplir todos los milagros a quienes le rindieron tributo y la invocaron. Espantemos ya los miedos, que se vayan y que hay un ser que nos va a proteger. Aquí llega este ser angelical. Señores, soy Aurorita, traigo mi paz y mi amor a todos los niños, yo les doy mi bendición. Que se alejen los malvados
que aquí, señores, yo estoy, protegiendo a quienes buscan la alegría de mi amor. Señores, soy Aurorita, la niña que Dios llamó para que a todos libere del miedo y del temor. Y la narración siguió con los personajes presentes. Aquí llegan los personajes de hoy, desde el querido y renovado Hospital Municipal, desde la embellecida Plaza de la Tosquera, el recuerdo de Ibarra que tanto luchó, y con la bendición de la Virgen de Lourdes, llegan los miembros e instituciones representativas de esta comunidad, el médico y la enfermera, los abuelos del hogar de ancianos Maler, la asociación de jubilados y los integrantes del grupo Scout con su lema Siempre listos, junto a la Virgen de Lourdes y a San Francisco de Asís, y las nuevas generaciones conformadas por los jardines de infantes 905 y 917. De esta manera se fue dando el cierre a todas las figuras que formaron parte del desfile con el sello de la 13. Han pasado 13 años de ese desfile. Baste decir que traigo esta historia a partir que se mantuvo vivo el relato, porque entonces yo no era parte del personal de esta escuela. Quienes vivieron ese momento aprendieron a mirarse en el espejo propio, que no deforma negativamente la imagen de quienes somos. Por el contrario, nos ayuda a entender quiénes somos, qué aprendemos, de qué manera buscamos alcanzarlo y cómo nos proyectamos en este maravilloso camino de enseñar y aprender. Muchísimas gracias por escucharme. Aquí termina el relato de la Escuela 13. Y les digo muchísimas gracias a Margarita, a Adriana, por ayudarme en este relato y para traer esto a la memoria Silvana Vitale y Gladys Samaniego, integrantes en ese momento de la comunidad de la Escuela 13 que me ayudaron a poder revivir todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Lorena, por este hermoso recuerdo de ese gran festival, de ese gran desfile y tremenda actividad que hicieron en la Escuela 13. Así que bueno, un abrazo, y Adriana, si querés ir cerrando, pues me parece que ya estamos, ¿no? Sí, y bueno, y me parece importantísimo rescatar esto, ¿no? Que nos trajeras, Lorena, esos versos y esto que se decía tan en un tono de carnaval, de un contenido muy popular, y cómo se lo escribió y cómo se lo fue diciendo. Me parece que viene muy bien que tanto Santiago como Lorena, trayendo las voces del nivel primario, del nivel de la educación primaria en azul, sirvan para cerrar esta segunda jornada. No es fácil hoy por hoy trabajar en los 6 años de primaria en un nuevo formato. Me parece que así como se trabaja por la identidad y todo lo que siempre se está buscando, la primaria nos ha quedado con un formato en el que no hay terminalidad, ¿no es cierto? Desde que tenemos la secundaria obligatoria, y a veces todavía estamos como diciendo qué es lo que aprende el chico, qué definimos como contenidos nodales, quiénes somos, cuál es la escuela primaria. Y yo creo que viendo estos proyectos y viendo el impacto que dejan, me parece que no es tan difícil encontrar un destino. Santiago hablaba de la justa del saber y de la evaluación que con los chicos se hizo de esta justa. Lorena trae, 13 años después, Lorena, un testimonio que ella decide recoger de un tiempo en el que no estaba dentro de la escuela ella. O sea que hace casi un verdadero trabajo de historiografía, ¿no? Quiere decir que se vale de cuestiones que ya forman parte del pasado de la escuela. Es obvio decir que esos chicos con una escolaridad de 6 años, que eran estudiantes hace 13, ya no están tampoco. Pero podemos hablar del sedimento y de todo lo que esto va dejando en el quehacer de la escuela. Este juego que decimos de tender puentes, y me gusta también esta imagen del espejo, ¿no? Que Lorena por ahí deja entrever al final, en esto de que si nos reflejamos, y aún en este juego de mirar quiénes somos, de animarnos a deformarnos, vieron como los espejos de los parques de diversiones, que para eso sirven los carnavales también, para acercar y alejar las imágenes y jugar con todo eso. Me parece que estamos acercándonos a esto que buscamos, que es educar desde la identidad y desde la pertenencia. Así que bueno, bienvenido este encuentro de puentes y de espejos,
y que nos llevan los reflejos, ni decir, hasta el otro lado de la cordillera. Raquel, me quedó algo chiquitísimo para decir de esa imagen hermosa que tenés atrás, que dice que no se vea que no dibujé la nieve. Me hizo acordar a cuando en la biblioteca Ronco tuvimos las imágenes de los chicos de Alcalá de Henares que habían dibujado e interpretado nada menos que nuestro Martín Fierro de las Pampas, y ellos le ponían una imagen que era la del desierto de La Mancha. Entonces nosotros nos encontrábamos con unos gauchos puestos en una geografía que ni nos imaginábamos. Esta es la maravilla de la lectura. Esta es la maravilla de la estética de la recepción y todo lo que nosotros creemos que desde estas oportunidades podemos seguir fomentando. Enrique, gracias. Decirle gracias al Complejo Cultural Ronco porque en definitiva en la representación que nos traes nos sigue dando todos estos motivos, ¿no? Como dijiste en la reunión, Santa, que se encargó de guardar todo esto y que a veces hablamos poco de ella, dijo Enrique ayer, Ronco no donó nada, ¿no? Parece así un poco fuerte escuchar eso, Ronco no donó nada, y sin embargo todo el tiempo estamos hablando de Ronco. La mujer de Ronco, la viuda de Ronco, algún día dijo, a esto hay que darle un sentido. Y bueno, acá estamos, 70 años después de que Ronco se murió, seguimos por ese camino encontrando el perfil de nuestra ciudad y que nos hermane y nos siga tendiendo puentes con otros. Así que, bueno, gracias. Una cosita nomás, un recuerdo afectuoso para mi tía, María Celina Uribe Walsh, que fue directora de la Escuela 13. Ah, sí. Listo. Mañana a las 10. No sé, Estela o Margarita, si quieren decir algo en este cierre y reencontrarnos. No, yo le iba a escribir también a Raquel, pero me parece que en relación a lo que vos dijiste, el tema de la recepción. Acá cuando hicimos el proyecto de los niños que ilustran el Quijotito, un trabajo, digamos, de muchísima participación, en realidad muchos de los chicos el Quijote lo dibujaban como un gaucho, la pampa. Es decir, que como el lugar de pertenencia de uno está presente incluso en la interpretación de lo que leemos, de lo de afuera, ¿no? Bueno, y no, lo de Raquel también, yo agradecerles también en nombre de todos, creo que han sido digamos, mañana vamos a completar con un aspecto específico que tiene que ver con la ilustración de los clásicos, ¿no? Y con, bueno, Mónica Weiss, que mañana la van a presentar, que fue la que nos guió, hizo cursos de capacitación en azul para los maestros, para que a su vez pudieran trabajar con digamos, orientar a los niños con las imágenes. Y nada, muy contenta también, como parte de la organización, de todo lo que he escuchado y todo lo que he aprendido, ¿no? De todos, digamos, de todos. Gracias, Mariel, también por incorporarse en la coordinación. Bueno, está bueno esto de ensanchar horizontes e incorporar gente, que estamos fuera del sistema educativo ya, pero digamos que seguimos en el mismo proyecto, ¿no? Cervantino y educativo. Sí, gracias, gracias. Yo me pude incorporar un ratito recién, disculpas. Lo otro lo voy a ver porque está grabado. Raquel, te prometo que voy a escuchar tu exposición. Mañana son dos cosas. Por un lado, la presentación de Mónica Weiss, que con Margarita la conocemos y sabemos que es imperdible. Y por otra parte, que ella va por el Instagram, va a presentar a más de 70 de sus alumnos interviniendo el Caballero de la Triste Figura desde distintas consignas que puso. Así que invitarlos a todos, tratar de convocar a algunos que a lo mejor se enteran tarde o no se han enterado, porque la verdad que estas jornadas han sido para disfrutarlas y aprovecharlas. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Enrique, gracias Mariel, gracias Lorena, gracias Santiago, ¿quién más tenemos? Bueno, a todos, muchas gracias Matilde, llegué tarde pero llegué, un abrazo, seguramente ha estado muy lindo lo tuyo, lo de ustedes, gracias a todos,
Y bueno, nos encontramos mañana. Abrazo inmenso.